El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Y en aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que le plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores, pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otros más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propietario, a su propio hijo, pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros: este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron: dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo: ¿no han leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Buenos días a todos. ¿Cómo les ha ido con el chirrionazo de San Francisco? En este tiempo, ¿verdad? Casi siempre coincide con los primeros fríos del mes de octubre, aunque la luna está redondota como una pelotota que alumbra el callejón, y claro que de las lunas las más hermosas son las de octubre. Ya se empieza a sentir un poquito el frío y coincide justamente con esta fiesta del querido San Francisco de Asís. La imagen que tenemos aquí de nuestro templo, que hoy, solamente por hoy, ¿verdad?, estará aquí en el lugar central. En algunos lugares tiene en su manita una paloma, por su amor a la naturaleza, por descubrir en todas las criaturas al Creador. No es que fuera de una ONG o del Greenpeace, por supuesto que no. Él más bien a quien adora es al Señor, pero ve la grandeza de su Creador justamente en las criaturas. Si de esa manera se comportaba con toda la naturaleza, con los árboles, con los ríos, con el mar, con toda especie de criaturas, ya se podrán imaginar en qué consideración tenía a los seres humanos. A veces en nuestra sociedad se ha interpretado mal este cariño y este respeto que tiene San Francisco por la naturaleza. Una persona que no sea capaz de amar a sus prójimos tampoco va a respetar a los seres vivientes. Cuando tú eres capaz de amar a tus hermanos, aunque te pelees en tu propia familia, aunque no pensemos igual, como consecuencia también respetarás todo lo demás, todo lo creado por el Señor. Pero, sin embargo, aquí nuestra imagen del templo, a diferencia de otras imágenes que ustedes van a encontrar en la ciudad, esta tiene una calaverita, ¿verdad?, en su mano. Bueno, ¿esto qué significa? Significa, cuando ustedes vean un santo con esta característica, hasta donde yo sé, significa que se dedicaba también a la caridad. Por eso, bendito sea Dios, que el Señor nos mueve para no olvidarnos, así como lo hizo San Francisco y tantos otros, de los más humildes y los más sencillos.
La liturgia de este domingo tiene como un escenario el viñedo. No se nos olvide que las uvas, y concretamente el vino, eran elementos de la canasta básica, de la canasta familiar del pueblo de Israel. Así como nosotros nos puede dar el síndrome del jamaicón, que ya luego ustedes investigarán cuál es ese síndrome, ¿verdad? En la canasta básica de nosotros los mexicanos, ¿qué debe de haber? Pues por supuesto los chiles, aunque sea en vinagre, ¿verdad? La costeña, por favor. Maíz y todo lo que se produzca con el maíz, unos frijolitos y bueno, pues algún mezcal quizás, ¿verdad? Pero en la canasta básica del pueblo de Israel no podía faltar el aceite de oliva, el trigo, la uva, por supuesto, los vinos, porque para ellos no era simplemente para embriagarse, era como para nosotros ciertas bebidas, como las aguas frescas, para nosotros, para nuestra cultura. Por eso cuando el Señor, a través de los profetas y la Escritura en el Antiguo Testamento, quiere referirse al proyecto de Dios, ustedes van a ver que se hablará a través de las imágenes de la higuera, del trigo, del pastoreo, por ejemplo, del pastor y sus ovejitas. Y en este caso la liturgia nos regala estos dos maravillosos episodios, uno del profeta Isaías, uno de los más queridos por el pueblo antiguo, y este texto que hemos escuchado en el Evangelio. La primera lectura es un hermoso texto del profeta Isaías, justamente, que se le conoce a este texto como el Cántico de la Viña. A través de esta imagen, el profeta hace un impactante contraste entre el amor infinito de Yahvé y las repetidas infidelidades del pueblo que fue escogido, elegido. Este canto de la viña, hermanos, destila tristeza, desilusión. Pues Yahvé esperaba de su pueblo dulces frutos de justicia, pero los resultados fueron muy diferentes. Cuando leemos el texto de la parábola de los viñadores homicidas, que es así como se le conoce, encontramos otra vez la imagen de la viña, pero el género literario es muy diferente. Pues Jesús, curiosamente, no se expresa como Isaías en el pasado, o sea, como un poeta, sino como un implacable fiscal que desenmascara los delitos cometidos por unos delincuentes que han querido disfrazarse de virtuosos ciudadanos. Esto es muy fuerte, hermanos, porque dispensen que voy a decir este improperio, pero cuando uno está leyendo el Evangelio dice: ¡ay, santo Dios, santo Cristo! ¿Dónde habría escuchado esto antes? ¿Dónde han escuchado ustedes que dejan por ahí una casa en el centro o en cualquier colonia de la ciudad o un terreno por ahí a las afueras de la ciudad y cuando menos se acuerdan ya está invadido? No me digan que no han sabido de eso, o sus propios parientes o a ustedes mismos les ha pasado esto. El texto, cuando hoy le leemos, decimos: ¡ay, carambas! No cabe duda que no hay nada nuevo bajo el sol. Siempre ha habido vivales que se quieren apoderar de lo que no les corresponde, de lo que otros han hecho con esfuerzo, de lo que otros ha sido con el trabajo de muchos años de estar laborando, y para que nomás vengan estos en nombre de una antorcha, ¿verdad?, y tomen posesión de lo que les dé la gana. ¿Por qué Jesús no habla como Isaías, hermanos? ¿Por qué Jesús lo vemos hablar diferente? Si en el pasado, en el texto de Isaías que hemos escuchado, si pudiéramos compararlo, y a lo mejor el ejemplo que voy a poner no es el más feliz, pero igual háganle cuenta que es un poema. Si le pusiéramos música, pues entonces podríamos decir que Isaías habló poéticamente, como si se tratara de un cántico, de una canción, pues de Joaquín Sabina o algo así.
Pero el Señor hoy no habla de manera poética, sino más bien si lo tuviéramos que comparar con alguna música sería como de calibre 50, ¿sí? O sea, es demasiado contrastante. ¿Por qué? Pues porque Él viene a reclamar. La denuncia que hace el maestro no requiere interpretaciones grandilocuentes, porque saben de que quienes lo escucharon comprendieron claramente que se estaba refiriendo a ellos. Este texto básicamente fue para los líderes. Es una pena que nos demos cuenta en este texto que hoy la liturgia nos regala, lo peligroso que pueden ser nuestros líderes cuando no cumplen lo que les toca. Decía este francés, el chaparrito, Bonaparte, decía que realmente no se necesitan, él decía de esta manera, no hace falta buenos soldados, sino buenos capitanes. Por hablar de liderazgo, ¿saben de que el pueblo de Israel se le quitó lo que se le había prometido durante tantos siglos? Aquellos pactos, aquella alianza que había hecho Dios con su pueblo, después de haber cuidado de su pueblo con tanta ternura, haberle tenido tanta paciencia. Hay un momento en donde Jesús nos explica que por no haber dado frutos, por no haber estado a la altura de lo que te tocaba, entonces tú ya no eres el pueblo elegido. Hoy el texto es muy duro porque dice, entonces ¿qué hará con esos desalmados? Y entonces ellos mismos contestan, le quitará y se los dará a otro que sí rindan los frutos a su tiempo. Por eso hoy nos podemos poner a pensar en lo que significa el liderazgo. No, y no piensen que estoy hablando del innombrable nada más, no, por supuesto que no. O sea, estamos hablando del liderazgo porque muchos de ustedes también son líderes. ¿Qué es un papá de familia y una mamá de familia si no son los líderes de sus pequeños hijos y luego de sus grandes hijos? El liderazgo que ejercemos a veces por carisma y a veces por lo que te toca hacer en determinado momento, tiene que tener frutos. Así como sucede en una empresa, así como sucede en un proyecto social, si el líder, si la persona que está liderando un proyecto no rinde frutos después de determinado tiempo, ¿qué se hace? Pues se le corre, se le indemniza o lo que se tenga que hacer, pero se le quita ese cargo. Así de sencillo. Nosotros también. Fíjense que a quién se está refiriendo, se le dará a otros que sí rindan sus frutos, que sí paguen los frutos que se merece el Señor. ¿Quiénes son esa segunda generación? Pues es la iglesia. A la iglesia, desde que la conocemos, desde sus primeros momentos, se le entregó a ella ahora el compromiso, se hizo un pacto con ella, con los nuevos miembros del pueblo, ahora ya no de Israel únicamente, sino del reino de los cielos, para que den frutos. Pero si algún día a nosotros se nos ocurre, pues dormirnos en nuestros laureles, si algún día nosotros, miembros bautizados, que nos debemos de sentir muy orgullosos de que el Señor nos haya privilegiado siendo bautizados, de todos los millones de personas en el mundo, no todos son bautizados, ni todos conocen a Jesús. Y ustedes y yo sí lo conocemos. Solo que también el Señor está esperando los frutos. No quiere que nosotros estemos en un lugar y que nomás nos estemos quejando. Yo quisiera terminar con esta idea, hermanos. A ver, díganme, a veces qué tontos hemos sido cuando decimos, no, es que la iglesia no sé qué, es que la iglesia sabe cuánto. Oiga, ¿y ya se puso a pensar quién es la iglesia? Si usted está pensando que la iglesia son el Santo Papa de Roma, si usted está pensando que la iglesia nomás son los cardenales con sus roponcitos rojos, o los obispos, es más, los curas, y los religiosos y demás, y las monjas, está usted pero si bien equivocado. La iglesia somos todos nosotros, somos los bautizados. ¿Y sabe quién es la iglesia? Son
nuestros muertos. Ellos también son la iglesia, nomás que no están aquí. A esas personas que tanto quisimos y que tanto amamos todavía, de hecho, ellos son la iglesia. Entonces, cuando tú despotricas contra el propio pesebre, cuando le das de patadas y empiezas, es que la iglesia, ¿sabe qué? Es que la iglesia retrógrada y que la fregada. Estás pateando a tu propia familia, estás pateando a tus propios abuelos que ya ni están aquí con nosotros. Estás pateando todo lo bueno que se hace, claro, como en su casa y como en la mía, también en esta gran familia que se llama iglesia. Por supuesto que no todos somos, así que qué barbaridad, no somos San Francisco de Asís, no somos Santa Clara. También en la familia, como en cualquier familia, habemos cajeta de San Juan, ¿sí? Pero ¿a poco la solución es despotricar contra el propio hermano? ¿A poco la solución es, pues vete, allá, a jondear gatos de la cola por allá? No, para eso somos familia, para pedir unos por otros, para corregirnos unos a los otros. Por eso, la siguiente ocasión que traiga ganas como de despotricar, piénselo 2 veces y a lo mejor despotrique sobre sí mismo, ¿verdad? Porque si estamos como estamos, hay que preguntarnos ¿por qué? Porque eso de echarle la culpa a medio mundo, ¿verdad? A los expresidentes y a cuánta cosa, eso como que ya está bastante sobadito, ¿verdad? Y eso nomás no rinde frutos. Hay que asumir nuestras responsabilidades, la de cada quien. Yo no voy a asumir la de usted, pero yo voy a asumir las mías. Usted asuma las de usted. Así sea.